seguimos con la alegría del grupo musical Nueva Luz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro misionero general, Ezequiel Jonás Atahualpa Molina, varón de Dios. Gracias, hermanos, por también estar en la sintonía de su programa La Voz de Israel. En esta oportunidad, hermanos, saludándolos a todos nuestros hermanos israelitas que están esparcidos a nivel mundial. Gracias a la voluntad de nuestro Dios, también Él ha permitido y permite para salir al aire, para hacer conocer las cosas que Dios había hablado desde aquellos tiempos. Entonces también esta tercera generación también nuevamente teníamos que hablar. Entonces, dando gracias a nuestro Dios y siempre, hermano, agradeciendo a cada uno de ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares, ¿por qué no decir también a sus corazones? Para que así, hermanos, escuchando, oyendo las palabras de nuestro Dios, porque escuchar las palabras de Dios nos alivia, nos consuela, nuestras tristezas cuando hay se van, porque son palabras espirituales. Por eso, hermanos, y dando gracias también a todos nuestros oyentes que nos miran, que escuchan, agradecerles infinitamente, porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es bueno escuchar las palabras de nuestro Dios, que son consuelo, reconfortante para nuestra alma, para así estar también delante de nuestro Dios, analizando las cosas, lo que dice. Entonces, hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan, como es costumbre el pueblo israelita, tiene que hacer conocer bíblicamente a lo que dice, lo que habla las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a pasar lectura las Sagradas Escrituras, donde dice, libro de Éxodo 18:20, siempre recalca que tenemos que mostrar e enseñar un buen camino. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Amén. Gracias a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas. Muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer, dice. Por eso cada programa que hacemos, siempre vamos a hablar de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, hermanos, para que así tener conocimiento de lo que dice Dios para la humanidad entera. Entonces, en aquellos tiempos también, los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo también hablaba de la misma manera. No cambia, no varía nada en sus contextos bíblicos. Y vamos a escuchar otro pasaje bíblico. ¿Qué nos dice? En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 11 y 12. 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Amén. 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Amén. Ciertamente nos está hablando las Sagradas Escrituras, porque así tiene que ser, hermanos. Entonces, aquel varón que vino parte de Dios, así nuestro Dios le enseñó, lo instruyó día y noche, para que a nosotros también nos haga oír conforme a escuchar. Donde dice,
cuando todos los israelitas se reúnan delante del Señor su Dios, en el lugar que haya escogido. Ahora en Argentina hay un lugar que Dios ha escogido, ha elegido. Entonces, donde ha escogido Dios, tenemos que escuchar, por ejemplo, las casas de oraciones o las sinagogas, donde se lectura todos los sábados, también lo va a decir. Entonces, hermanos, por eso pasamos lectura los 10 mandamientos de la ley de Dios. Escuchemos la otra versión a lo que dice. La Santa Biblia, Reina Valera, libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Amén. Hasta los apóstoles enseñaban. En los pueblos, dice. Ahora, por ejemplo, hermanos, tenemos nuestros hermanos que están en Tucumán, en Jujuy, Las Riojas, Córdoba, Bahía Blanca. Ahora nuestros hermanos lecturan los sábados. Pasan lectura, esta perfecta ley de Dios, todos los sábados. ¿Para qué? Para los que asistan a la casa de oración, para que oigan y aprendan. Eso es lo que quiere decir, hermanos míos. Y nuestro Señor Jesucristo también fue un ejemplo. Él también lecturaba los sábados, dice. Entonces, San Lucas capítulo 4, versículo 16. Nos habla así las Sagradas Escrituras. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en las sinagogas, y se levantó a leer. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo había vuelto donde se había criado. Entonces también Él entraba a las sinagogas los sábados a hacer lectura, se paraba para leer. Entonces, hermanos, conforme la Sagrada Escritura nos enseña, así está dicho y así tiene que ser, hermanos. Por eso, cada programa cuando hacemos, es la costumbre del pueblo israelita, hace conocer este Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. También el sacerdote Esdras lo enseñó allá en el oriente, leían, lecturaban, para que así los que estaban escuchando entiendan, comprendan. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces vamos a escucharlo. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Entonces, el que lee, el que lectura, tiene que leer claramente, tiene que lecturar claramente, de modo que se entendiese la lectura. Entonces, hermanos, así nos enseñó aquel varón y así también tenemos que seguir. El pueblo de Dios, así, todos nuestros hermanos, los que están en todos lados, así, hermanos. Entonces no podemos cambiar todo lo que enseñó aquel parte de Dios. No podemos cambiar ni variar, porque estaríamos cometiendo un pecado, hermanos. No podemos añadir ni quitar. Entonces, conforme hemos escuchado, así tenemos que hablar. Entonces, una vez más, estaremos escuchando estas palabras de nuestro Dios que han sido escritos para 1000 generaciones. Entonces, hermanos, vamos a poner atención una vez más, vamos a lecturarlo. Esta perfecta ley de la libertad nos hace libre. Entonces nos libera del pecado. Nos libera del pecado, hermanos, para entender cada día más. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice, la ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios, libro de Santiago capítulo 2, versículo 8, el cual mandó poner por obra las 10 palabras. Libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3, 7 y 9.
Primer mandamiento de la ley de Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén, aleluya. Segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Juzgad juicio verdadero, y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Amarás pues al extranjero. Amén, aleluya. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajeno delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman. Guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén, aleluya. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acordarte hasta el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarán pues el... porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no maldecirás a tu padre y a tu madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Yo, Jehová vuestro Dios. Y vosotros, padres, corrige a tus hijos, y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Amén, aleluya. Sexto mandamiento de la ley de Dios. No matarás a tu prójimo, fue dicho, que ninguno se enojara locamente contra su hermano, porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Amén, aleluya. Séptimo mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, mas a causa de las fornicaciones fue dicho: el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne. No emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén, aleluya. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.
No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, delante del ciego no pongas tropiezo. Mas tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová, fue dicho, no robarás a tu padre y a tu madre. Amén, aleluya. Noveno mandamiento de la ley de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis juramento falso, fue dicho. No menospreciarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Amén, aleluya. Décimo mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, aleluya. De hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Libro de Proverbios capítulo 6 versículo 23. Libro de Salmos capítulo 19 versículo 8 y versículo 11. Libro de Salmos capítulo 119 versículo 105. Libro del profeta Jeremías capítulo 12 versículo 16. Escrito está: en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Libro de Isaías capítulo 51 versículo 4. Libro de Isaías capítulo 2 versículo 2, 3, 4. El libro de Miqueas capítulo 4 versículo 1, 2 y 3. Los que suscriben, dice Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador, copilador de la Ainimpu. Amén, aleluya. Ezequiel Jonás Ataucusi de Molina, misionero general de la Ainimpu, varón de Dios. Amén, aleluya. De esta manera, hermanos en el Señor, una vez más, hemos escuchado estas palabras benditas de nuestro Dios, porque estas palabras, hermanos, ha sido escrito para 1000 generaciones. De generación en generación pasará, nunca se va a caducar estos mandamientos de nuestro Dios. Entonces por eso hacemos conocer, para que oigan, para oír y aprender, hermanos, y respetar a nuestro Dios de estas benditas leyes, que nuestro Dios ha mandado a uno de sus hijos para que nos haga oír y respetar las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, de esta manera siempre el pueblo de Dios, con sus mandamientos, estatutos, leyes, normas, así como la nación argentina tiene sus leyes, para que sus moradores, sus habitantes, respetan, así también nuestro Dios del cielo tiene sus mandamientos para respetar, aprender y a la vez cumplir. Gracias, hermanos. Entonces, también vamos a tocar un punto muy importante que las Sagradas Escrituras nos estarán hablando. El título es, hermanos, que los ricos también llorarán, sufrirán. ¿Por qué sufrirán, hermanos? Ahora, en estos tiempos, ¿cuántos hombres que trabajan día en día, no conforme su sueldo, su salario? A veces, hermanos, llega la quincena, le dan un anticipo. Y el 8º mandamiento dice: no detendrás el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Pero sin embargo, aquellos capitalistas hacen trabajar a los obreros y no lo pagan un sueldo como corresponde. Esos ricos también llorarán, se lamentarán. Por eso, hermanos, este tema es muy importante. Capaz por ahí, hermanos, no vamos a terminar, para que también así quede en claro. El día de mañana estaremos continuando cuando nos quedan los textos bíblicos. Para que así, hermanos, se entienda
nuestros hermanos empresarios, nuestros hermanos que toman a los obreros para sus fábricas y no lo pagan conforme su salario, ellos también las consecuencias ya nuestro Dios ya lo vio. Nuestro Dios todo lo ve. Nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezar este estudio donde dice los ricos también llorarán por su dinero. Entonces, hermanos, en la ira de Dios, ni su dinero ni su riqueza los salvará. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 2. En la Santa Biblia, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 y 2. 1. He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. 2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Amén. Ahí nos habla claramente nuestro Dios, está hablando. Vamos a escuchar la versión Dios habla hoy. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1. Oigan esto, ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. 2. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla. Amén. Quiere decir, hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseña y lo testifica. ¿Qué dice Dios de los ricos? Está hablando Santiago. Y ahora, los ricos también llorarán, aullarán por vuestras miserias. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Como vuelvo a repetir, los grandes empresarios hacen trabajar a los obreros y no lo pagan su salario como corresponde. Entonces, hermanos, también ellos sufrirán. Ellos también han de llorar, así como el obrero. Cuando no lo paga su salario completo, ellos también pasan necesidad. Así van a pasar ellos también. Así lo pasarán, hermanos. Porque nuestro Dios lo ve todo. Nuestro Dios, todos los actos que hacemos, está viendo desde los cielos. Versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas. Ciertamente, hermanos. Haciendo con el sufrimiento del obrero, se están enriqueciendo cada día más, no pagando su salario como corresponde, hasta inclusive cuando llega el mes o la quincena, no lo pagan. Eso también Dios tiene en cuenta. Entonces aquel hombre que necesita anda desesperado para hacer llegar el dinero para su familia y sus hijos. A veces, hermanos, casos ha pasado, hemos visto con nuestros ojos, y ellos también lo sufrirán. Y las Sagradas Escrituras nos va a seguir hablando y vamos a entender, hermanos. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 3, nos sigue recalcando nuestro Dios. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 3. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis llegado tesoro para en los postreros días. Amén. Para los postreros días. Ya nuestro Dios estaba profetizando desde la fundación del mundo. Entonces, hermanos, por eso no había nadie quien nos haga oír, no había nadie quien nos haga escuchar. Pero ahora ha venido un mensajero para que nos instruya, para que nos haga conocer. Escuchemos la versión Dios habla hoy. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 3.
su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en estos días, que son los últimos. Amén. Son los últimos tiempos. Por eso, amigos, hermanos, al rico su dinero no lo va a salvar. Cuanto más a los obreros no lo paga su salario digno, le dan un anticipo, después te voy a pagar y no lo pagan. Entonces, eso es lo que está hablando. Su plata, su dinero está podrido. Entonces, hermanos, nuestro Dios es justo, por eso nos enseña. Tenemos que nosotros, a nuestros hermanos empresarios, hablarles también. Tienen que conocer lo que Dios ha ordenado. No tienen que retener el salario de un trabajador. Entonces, el salario del trabajador tiene que ser pagado a su debido tiempo. Y sigue hablando, libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Nos sigue hablando el Nuevo Testamento. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 19. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones miran y hurtan. Amén. Ciertamente nos habla las Sagradas Escrituras. Hermanos, es para recapacitar y pensar. Entonces dice, no hagáis tesoro en la tierra. Quiere decir que no hay que acumular dinero en la tierra. Vamos a escuchar lo que dice la versión Dios habla hoy. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 19. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Amén. Entonces quiere decir que no hay que amontonar riquezas en la tierra. Ahora, hermanos, sabemos muy bien cuánto nuestros hermanos están pasando necesidad. Aquel hermano empresario debe mirar a los pobres, y si hace buenas obras, bienvenido va a ser. ¿Cuánto de los habitantes ahora no tienen para llevarse un pan en la boca? Y si los empresarios se acuerdan de esos pobres, su riqueza está haciendo en los cielos. Entonces, hermanos, que van a alargar su dinero, que van a dar a los pobres. Entonces, hermanos, por eso la Escritura nos enseña, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones hurtan. Por eso, hermanos, hasta los ladrones hurtan en la tierra. Pero si no hacemos tesoros en el cielo, cuando nosotros ayudamos a los pobres, hace cuenta que estamos haciendo un tesoro en el cielo, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Pero a veces la riqueza nos corrompe. La riqueza nos hace olvidar de nuestros semejantes. Entonces la Escritura por eso lo habla así, hermanos. Entonces, vamos a escuchar el mismo libro. Capítulo 6, versículo 20. Nos sigue hablando nuestro Dios. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 20. Mas haceos tesoro en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Claro. Entonces, hermanos, eso hay que darnos cuenta. ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuántos que, hermanos, están? Es un sacrificio, pero también hay que compartir con los que necesitan. Hay que darlos. Por eso está hablando. Escuchemos, Dios habla hoy.
Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 20. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Amén. Claro. ¿Qué van a subir al cielo para robar, hermanos? Entonces, hay que ser tesoro en el cielo, no en la tierra. Y en la tierra, ahí está la polilla, andan mirando el ladrón, hurtan y se lo llevan. Pero a lo contrario, cuando hacemos buenas obras, nuestro Dios está notando lo que hacemos nosotros, hermanos, en la tierra. Entonces, todas esas cosas es para darnos cuenta. Entonces, ciertamente, la riqueza corrompe al hombre. La riqueza nos hace olvidar de los pobres, de los indefensos. Nos abusamos de ellos. Entonces, la Sagrada Escritura nos testifica. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Entonces también ahí nos recalca nuestro Dios, nos hace conocer. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Amén. Ahí nos habla. Atesorando, haciendo buenas obras, colaborando con los pobres, con los necesitados. Eso está diciendo. Escuchemos la otra versión. Libro primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Amén. Que hagan el bien, dice, que compartan. Entonces nuestro Dios, ese quiere de los ricos. Entonces, hermanos, que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, que no, en realidad, hermanos, cuando uno hace cosas, hay bendición parte de Dios, hay felicidad, comunican, avisen, dice nuestro Dios. Por eso hacemos conocer. El rico, si no da nada, ha de sufrir. Y toda la inversión que hizo más adelante no lo va a servir, hermanos míos. ¿Cuántos nuestros hermanos que tienen mucho dinero, acuérdanse de los pobres, de los menesterosos? Mismo libro. Vamos a ver, versículo 19. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Amén. Claro. Cuando uno colabora con los pobres, está haciendo cosa buena ante los ojos de Dios. Eso quiere decir, hermanos. Y nos sigue hablando la Sagrada Escritura, Dios habla hoy. Libro primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Amén. Una base para el futuro. Quiere decir que, hermanos, aquellos hombres bondadosos colaboran, hacen. Esos hombres están contados por Dios. Hay empresarios que dan también a los pobres, ayudan, hermanos. Entonces, aquellos que no quieren ayudar, no son bondadosos, bueno, ya darán cuenta a Dios. Entonces, hermanos, lo que dice, atesorando para sí buen fundamento, para el porvenir y echar mano a la vida eterna. Quiere decir que, hermanos, ese rico que ha invertido su dinero cuando colabora con los pobres, entonces, hermanos, está también haciéndose presente para la vida eterna. Dios es justo y bueno, por eso nos enseña estas cosas, hermanos míos.
Ahora dice, ¿qué pasará con los ricos, grandes? ¿Qué pasará, hermanos? Esos millonarios, hermanos, tendrán consecuencias también. Entonces vamos a ir viendo las Sagradas Escrituras. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 19. Entonces a eso la Sagrada Escritura nos enseña. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Su plata ni su oro no podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Amén. Claramente nos habla las Sagradas Escrituras. Quiere decir, hermanos, de nada nos va a servir. Nuestra riqueza para nada nos va a servir. Entonces, hagamos buenas obras y echemos la vida eterna. Aquellos hermanos que tienen dinero ayudan a su semejante, entonces quiere decir que Dios también nos va a tener en cuenta. Escuchemos la otra versión. Dios habla hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Tirarán su plata a la calle, tirarán su oro como si fuera basura. Ni su oro ni su plata podrá salvarlos en el día de la ira del Señor. No podrán calmar el hambre ni llenar el estómago, porque el oro fue la causa de que cayeran en la maldad. Amén. Gracias a nuestro Dios. Eso nos dice la Escritura. Está para estos tiempos. Entonces arrojarán su plata por las calles. Sus oros desecharán. Su plata ni su oro podrán librarlos de la ira del furor de Jehová. No saciará su alma, ni henchirá sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, su riqueza. Quiere decir, hermanos, de nada nos va a servir. Por eso, hagamos las buenas obras. Por ahí, ¿cuántos nuestros hermanos estarán escuchando, viendo? Este es su programa, La Voz de Israel. Nuestro Dios nos hace entender. Está muy cerca, porque nos visitará Jehová, Dios de Israel. Por eso, hermanos, vamos hablando conforme aquel varón nos enseñó, nos instruyó. Entonces también hacemos conocer a los ricos. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué nos habla nuestro Dios? En la Santa Biblia, Reina Valera, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 11. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó y pareció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Amén. Así se marchitará el rico. Así como salen las flores, cuando sale el sol, el rico también así se marchitará como las flores. Escuchemos la otra versión. En la Biblia, Dios habla hoy. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 11. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Amén. Se desaparecerá en medio de sus negocios. Mira cómo habla, hermano. Nos lo estamos inventando. Y las Sagradas Escrituras lo testifican. Por eso, aquellos que se llenan, no pagando su salario al pobre, cada día más oprimiéndole, ya tendrán su paga. Entonces, nos está enseñando las Sagradas Escrituras.
Vamos a ver otro pasaje bíblico, libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 8, que nos sigue hablando nuestro Dios. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 8. Así pues ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti a los ojos de las naciones. Amén. Hará juicio ante los ojos de las naciones. Entonces, hermanos, nadie se va a librar. Entonces quiere decir que con los necesitados hay que colaborar, hay que compartir. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas, Dios nos tendrá cuenta. De sus ojos nadie se va a librar. Escuchemos la otra versión. En la Biblia Dios habla hoy, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 8. Por eso yo, el Señor, lo digo. Yo también me voy a poner contra ti, Jerusalén. Voy a ejecutar la sentencia contra ti a la vista de las naciones. Amén. Quiere decir que nadie se va a escapar de los ojos de Dios. Ejecutará. Lo habló y así lo va a ejecutar, hermanos. Nadie se va a escapar. Entonces, nuestro Dios toma en cuenta todas las cosas que hacemos. Nuestro Dios nos está viendo y nadie se va a librar de sus ojos. Hermanos, como Él nos ha formado y Él nos creó, Él nos tiene en cuenta qué es lo que estamos haciendo, qué camino estamos tomando. Entonces, afligiendo a nuestros semejantes, nos llenamos de dinero, ¡ay de nosotros! Tenemos que ser salario justo. Entonces, hermanos, sigue hablando, libro del profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 16. Nos sigue hablando en la Sagrada Escritura. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 16. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Amén. Quiere decir que cuando arrojare las perniciosas saetas del hambre, hermanos, el hambre va a ser terrible. Nuestro dinero, nuestra riqueza no nos va a salvar. Escuchemos la otra versión. Dios habla hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 16. Yo haré que venga el hambre sobre ustedes, como terribles flechas destructoras. Sí, haré que venga sobre ustedes la destrucción y el hambre y la escasez de alimentos. Amén. Eso va a pasar, hermanos. No vamos a poder comprar con el dinero que tanto hemos amontonado cuando no haya alimento para el sustento de nuestra alma. No vamos a poder comprar. Por eso el rico lanzará a la calle su dinero. Eso lo ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces quiere decir, cuando no hay alimento para comprar, entonces también cuando escasea el pan, hermanos, entonces ahí va a ser, tristemente. Quiere decir, hermanos, nuestro Dios nos está anticipando estas cosas ha de venir. Vamos a leer capítulo 5, versículo 17 del profeta Ezequiel. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencias y sangres pasarán por ti. Y meteré sobre ti cuchillo, yo Jehová he hablado. Amén. Ahora, por ejemplo, ¿no, hermanos? Estamos viendo la delincuencia cada día más va aumentando. Los ladrones ya no respetan ya. Escuchemos lo que dice la otra versión. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 5, versículo 17. Entonces,
A eso, hermanos, hay que tener en cuenta. Porque cada uno de nosotros, lo que estamos viendo al pie de las Sagradas Escrituras, eso va a pasar. Y está pasando ya. Pero más adelante va a ser más terrible. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, ahí está recalcando nuestro Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que fijarnos los tiempos, los años, los meses van pasando. Entonces, escuchemos lo que dice la versión Dios habla hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 17. Sí, haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad y muerte, y animales feroces que los dejarán sin hijos. Y haré que muchos de ustedes mueran en la guerra. Yo, el Señor, lo he dicho. Amén. El Señor Jehová lo habló, y así ejecutará. Entonces, hermanos, aquello rico cuando comparte su riqueza con los pobres, entonces eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Enviará pues sobre vosotros, contra nosotros, hambre, malas bestias, feroces, para destrucción, dice, pestilencia. Hermanos, no vamos a poder soportar. Cuando viene el muerte, van a morir mucha gente, no vamos a poder soportar ese olor. Y sangre pasarán por ti. ¿Quién? Ahora, por ejemplo, ya estamos viendo un anticipo que Dios hace. Ya los hombres prácticamente están asaltando con cuchillo. Entonces, hermanos, se va cumpliendo las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿y los ricos qué van a hacer? Si el rico compartió su pan con los pobres, bienaventurado, hermanos. Ellos también, el Señor los resguardará, los protegerá. Pero aquellos que no se acuerdan de los pobres, ya tendrá cuenta con Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Escuchemos lo que dice a la letra. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Amén. Aquí nadie se va a librar, hermanos. Jehová nuestro Dios, el quien escribió este decálogo universal, las 10 palabras, así lo hará. Y así está dicho. Escuchemos la versión Dios habla hoy. Libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. En el día de la ira del Señor no salvará la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Amén. Quiere decir, hermanos, para nuestro Dios es un instante, un segundo. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos míos, en el Señor, amigos, lo que están escuchando, lo que nos están viendo. Jehová de los ejércitos lo está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ahí está diciendo. No lo va a poder librarlo. Y así lo habla nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, nuestro Dios hace conocer cómo exhorta Dios a los ricos. Hace conocer, hace ver. Entonces, seguramente, hermanos, los ricos también deben tener sueños. Pero como no entienden, no se allegan hacia Dios, no entienden, hermanos. Antes de ejecutar, Dios primeramente avisa, habla. Pero más el hombre, no hacemos caso, no obedecemos. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 49, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice?
En la Santa Biblia Reina Valera, libro de los Salmos, capítulo 41, 49, versículo 1 y 2. Oí estos pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Amén. Entonces nuestro Dios nos dice, oíd pueblos todos, escuchad. Está diciendo, está advirtiendo, se está anticipando para que nosotros obedecer al Padre que nos creó. Escuchemos la otra versión, Dios habla hoy. Libro de Salmos, capítulo 49, versículo 1. Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo. Versículo 2. Lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes. Amén. Está hablando en general, para ricos y pobres. Dice, oíd estos pueblos todos, escuchad habitadores de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, tenían que escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, claramente nos explica en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos nuestros hermanos que están en la sintonía? Primeramente Dios nos está advirtiendo qué es lo que va a pasar. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Nos está hablando nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. En la Biblia Reina Valera, libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Amén. Él nos da abundantemente cuando compartimos con los necesitados y los pobres. Él nos enriquece, pero hermanos, para compartir con los que necesitan. Escuchemos lo que dice Dios habla hoy. Libro primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Amén. Están dispuestos a compartir lo que, hermanos, Dios nos bendice. Entonces, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza. Pero hermanos, los ricos, ¿qué van a poner? Su confianza en Dios. Porque hermanos, no hay nada quien haga oír las palabras de nuestro Dios. Pero sí, un mensajero vino para que haga entender las cosas que estaban escritas. Entonces, nos sigue hablando el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Escuchemos lo que dice. En la Santa Biblia Reina Valera, libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. El rico se ensoñareará de los pobres, y el que toma prestado, siervo es del que empresta. Amén. Ahí nos habla, hermanos, la Sagrada Escritura es tajante. Y nos hace entender más en la Biblia. Dios habla hoy. Escuchemos lo que dice. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Entre los pobres, el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. Amén. Ahí está hablando, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto se enriquece de lo que prestan a los países pobres? También para ellos
ya sus días están contados ya. El Fondo Monetario prácticamente, hermanos, a los países pobres le presta, nunca terminan de pagar, porque les siguen subiendo los intereses. Ellos también lo pagarán. Entonces, hermanos, nuestras sagradas escrituras, lo que escribieron el libro sagrado, los profetas, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, fueron escritos para nuestra enseñanza de esta tercera generación. El rico ahora se enseñorea de los pobres. Entonces, que toman, por ejemplo, prestado de los prestamistas, entonces, hermanos, ellos se enriquecen a costa de lo que, para que los paga del préstamo que hizo. Ellos también, sus días son contados. Entonces, hermanos, gracias a nuestro Dios, estos estudios que ha dejado nuestro maestro, ciertamente van pasando, se va cumpliendo las sagradas escrituras. Entonces, hermanos míos, gracias a nuestro Dios que nos deja ingresar a sus hogares para compartir esta enseñanza de nuestro Dios, para así tener en cuenta. Entonces, agradeciendo que este estudio vamos a continuar el día de mañana, nos falta complementar para entender un poco más, hermanos míos. Agradeciendo primeramente a Dios, luego a nuestro misionero general Ezequiel Jonás Atacusi Molina, nos despedimos hasta el día de mañana, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.